¿Se entiende esto, compañeros, que estoy diciendo? ¿No? Entonces, en Hegel aparece esto, pues, ¿no? que la sociedad, ¿no?, constituye la subjetividad del individuo, ¿no? El momento más allá de eso es que esta sociedad o una comunidad humana, ¿no?, está constituida por un modelo ideal, un gran metarrelato que constituye el sentido de este tipo de sociedad, comunidad, agrupación humana, etcétera, etcétera. ¿Se entiende esto? Entonces, en el ámbito de la vida cotidiana, normalmente todo el mundo está acá, ¿no? Entonces, todo lo entienden desde acá. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Entonces, este Bruno Tackers, gran biógrafo de, ¿cómo se llama?, de Benjamin, tiene un capítulo que se llama, aquí está, Walter Benjamin, cronista de sí mismo. Como si el problema de la filosofía fuese uno mismo. No puede ser filosofía, la filosofía de lo juanjiano de Juanjo. No sé, eso es estúpido por decirlo. Y en general, el moderno piensa que la filosofía, o sea, yo puedo hacer filosofía autoexaminándome a mí mismo. En el caso de Sócrates, él sabe que sumergiéndome en la subjetividad de cualquier individuo voy a terminar aquí. Es una vía para llegar acá. Eso es claro en Sócrates. Ya está en Hegel. Pero él dice, no, y en general piensan así los biógrafos, ¿no? Y es una afirmación bien moderna. Voy a leer algunos párrafos. Dicen, no, dice, para ser crítico es tomar distancia de la realidad, apartarse, elegir la soledad. No, falso. Y pone, digamos, como ejemplo a Benjamin. Benjamin termina solo, no porque haya buscado la soledad, sino porque el tipo de producción que él estaba desarrollando, que estaba muy elaborada, muy picuda, hace que al final termine solo porque nadie lo entiende. Es otra cosa, ¿se entiende? Una cosa es terminar solo porque la situación produce ese espacio, y otra cosa es que uno busque la soledad, que es el caso de la modernidad. ¿Se entiende esta diferencia? O sea, Marx, por ejemplo, ni a Engels le practicaba los grandes problemas porque ya ni Engels le entendía, ¿no? O sea, al final termina solo. Ese es el drama de los grandes pensadores que se ponen punta, adelante. Ya no tienen con quién dialogar. ¿Sí se entiende? No es que hayan buscado la soledad, sino es el resultado y una consecuencia. ¿Sí se entiende, compañeros? Entonces, yo me voy a ir peleando a menudo con este tipo de interpretaciones. ¿Está bien? Entonces, aguas con las biografías. O sea, no es cierto lo que están diciendo, y por eso uno va leyendo distintas fuentes a partir de las cuales uno pueda tener una comprensión lo más adecuada posible de un pensador como en este caso es Benjamin. ¿Hasta aquí alguna pregunta, compañeros? ¿Está claro? ¿Les parece claro? Dicho en mexicano, cuando uno conoce la tradición no judía, sino místico judía, y hacia dónde más o menos eso conduce, y se pone a leer este tipo de biografías, da hueva leer estas biografías. Es más interesante el pensador. Entonces, yo la verdad, yo no pensaba utilizar para este curso la historia de una amistad de Gershom Scholem, pero he tenido que volver a traer, ¿no? Digamos un poco para ir fundamentando, o sea, afirmando más aquello que este servidor está trabajando, ¿no? Bueno,
Para aquellas personas que están trabajando Benjamin y les parece sumamente complejo y se animan, desaniman porque entienden, no entienden todo eso, es normal. No, es parte de este aprendizaje durísimo. En parte no entienden porque, como dicen los místicos, los místicos de esta tradición semita, porque no son solamente judíos, solamente hay lugar para cierto tipo de conocimientos cuando uno ha preparado un recipiente para ese tipo de conocimientos, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que leen algo que es sumamente interesante, pero que no lo entienden, y ustedes sospechan, intuyen de que es algo interesante y no dan pie con bola, es porque todavía no han producido en la subjetividad de ustedes ese recipiente. Y la producción de ese recipiente o de ese espacio en el cual pueda hallar lugar este tipo de conocimiento es la producción de una subjetividad de ustedes, ¿no? Y eso no será de la noche a la mañana, ¿no? O sea, aparte de que ustedes, digamos, sospechen de que aquí hay una muy buena beta, hay en la tradición mística en general un dicho de los grandes sabios que dice lo siguiente: cuando quieras que acontezca en tu vida algo bueno, haz algo bueno en la realidad. Un ejemplo, ¿no? ¿Quieres que te llegue riqueza, dinero? Bueno, sal a la calle y primero produce un acto bueno con quien necesite, digamos, las limosnas, por ejemplo, ¿no? Pero no tengo dinero. Bueno, entonces una buena sonrisa, o sea, una buena palabra de Dios, o sea, primero es un acto bueno. Estás produciendo condiciones para que en tu vida acontezca algo bueno. ¿Se entiende, compañeros? ¿No? Entonces, es más o menos el sentido de la producción de la subjetividad en la cual pueda habitar este tipo de conocimiento, pensamiento. ¿Sí, compañeros? ¿Se entiende? ¿O les parece bien vago, bien ambiguo, abstracto? ¿No? Okay. Eso es justamente como lo que era mi pregunta de la clase pasada. Es algo análogo con lo que ayer sucede el martirologio de Josaín del Corán, y por lo que hoy se ve 11 que se festeja el aniversario de la caída de Salvador Allende. Y justamente ahí es donde usted dice: ¿cómo articulamos todo ese tipo de pensamientos desde la historia de Benjamin? En sus discursos justamente utiliza todo eso, en donde dice que ahora hay que mistificar los actos, pero no leí a qué actos se refería, pero yo supongo que a la vida cotidiana. ¿Cómo logramos aplicar justamente todas esas concepciones analógicas en donde Josaín dice: si no tienes religión y no crees en nada, al menos aprende a liberarte o aplica tu liberación para las futuras generaciones? Dice algo así en su discurso. Y Salvador Allende algo semejante dice de otra forma, en donde él dice: la generación siguiente no olvidará, pero pareciera que las generaciones siguientes no olvidan, y el discurso hegemónico de dominación se aplica en cualquier lugar en donde no logramos ahora cómo enfrentarnos a aquel que nos interpela desde la calle. Para utilizar ya otras categorías, como dice usted, dice desde la alteridad de aquel que se me presenta. ¿Cómo le respondo si no logro asumir y entender su discurso desde la calle? Porque ya no es desde una clase, sino desde la calle, y aún así tiene mitos que me quedé platicando con una señora hace un rato, de los problemas que tienen y todos los asuntos, y por qué tuvo que dejar Michoacán para venir acá, y dice: y aquí no tengo nada, allá mínimo tenía tierra, dice. ¿Cómo entender eso? Al menos tenemos tierra, pero aquí ya no tienen nada porque les ha sido quitado por lo que dice que no queda. ¿Cómo lograr articular a su maestro con esos discursos ahora desde otra visión mística? Porque esa visión hay que mistificar nada. Mistificar quiere decir hay que elevarlo.
a su comprensión, ¿no? Digamos, desde aquí hay que lavarlo acá y hay que lavarlo ahí, ¿sí? Entonces, en el sentido de Benjamin, quería decir, eso no hay que entenderlo desde el marco categorial del pensamiento moderno, eso hay que entenderlo desde el marco categorial contenido en los mitos mayo-aztecas, digamos, acá sería eso. Entonces, el ser humano sin tierra es nada. En cambio, el moderno cree que en la ciudad o con propiedad privada lo es todo. Y es otro tipo de comprensión completamente distinto. En el lenguaje de Marx, esa persona ha sido liberada. Sí, de acuerdo, los que les hablo, ha sido liberada de su comunidad, de su tierra, de sus creencias precapitalistas, todo eso, ¿no? Entonces llega a la ciudad como individuo liberado de todo eso. ¿Sí se entiende? O sea, parece como egoidad solitude, o sea, sola, ¿no? Que no sabe qué hacer. Entonces, eso es bien visto por la modernidad, ha sido liberada, ¿no? Pero entonces, todo esto se queda solamente aquí y no llega a los lugares. Por ejemplo, yo vivo en un lugar que ¿dónde? Yo vivo en un lugar que es un pueblo exactamente. Yo vivo en un lugar pueblo. Y esas personas llegan a ser o tienen un poder adquisitivo un poquito más alto. ¿Y qué es lo que sucede? Quieren, ¿cómo se diría? Denigrar a la otra persona al ser que le dio a la vida, que es humana. Pues usted me dice aquí que podemos llegar a ser un ser, pero como individuo, como persona, como ser, como misticismo. Yo conozco más o menos el misticismo porque lo he vivido y lo llaman de brujería. Entonces, ¿cómo puedo yo articular esa parte del misticismo hacia un ser que quiere evolucionar? O sea, yo no comprendo eso porque yo he tenido desde hace años mucho conocimiento de lo que es el misticismo y ahora lo entiendo como es el hebreo, como es el católico. Ahora han situado muchas cosas. Se ha visto muchas cosas que han, bueno, no lo sé, nunca he hablado así como total, pero ¿cómo le puedo hacer para articular que una gente como por ejemplo nosotros que somos, bueno, ya está, creo que me confundí un poquito, pero sí. Bueno, lo que trato de decir es cómo articular sí, el sí, misticismo hacia una persona normal que ya cree que un crucifijo es lo otro. Sí, que su pregunta es una pregunta que presupone haber terminado, bueno, no haber terminado, sino que supone más o menos una reflexión prolongada, o sea, digamos de aquí a 2 años, por decirlo. Entonces, donde vamos a ir viendo los pasos poco a poco, cómo es que se podría lograr eso, ¿no? Ahorita recién estamos empezando. Ni siquiera hemos arribado al contenido de lo que sea el mito o lo místico. O sea, no es lo mismo, ¿no? Entonces, poco a poco. Primero. Segundo, si ustedes piensan en el sentido moderno, ustedes inmediatamente pueden decir, lo que estoy haciendo acá tiene que ver acá, solamente acá y nada más que acá. Salgo allá y a la realidad y es completamente distinto. Eso es el sentido moderno. Si tengo el marco categórico del pensamiento moderno, bueno, así se ve. Pero si tengo el marco categórico del pensamiento místico, eso no es así. Los místicos dicen, el pensamiento, cuando es pensamiento, es como el aire. No está en un solo lugar, está yendo de aquí para allá. El conocimiento, cuando es sabiduría, en el óptimo sentido de la palabra, nunca se queda en un lugar o en un ente. Siempre, donde quiera que vaya, está irradiando su campo energético. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, el problema es, bueno, esto que me acontece, ¿qué me sucede? ¿De qué tipo de marco categorial
lo estoy entendiendo y o lo voy a entender o lo debiera entender. ¿Sí se entiende? ¿No? Lo normal es que lo que hacemos acá, compañeros, es acaso una telenovela, no tiene nada que ver con la realidad, porque salimos allá, es completamente distinto. Eso es en una comprensión moderna, ¿no? Donde lo que hace el ente tiene que ver con un ente y nada más que un ente y después se acabó, ¿no? Pero si yo salgo allá, ¿no? Y ahora hay conocimientos meramente ópticos en tanto que ópticos y nada más que ópticos, eso es cierto, pero no todo es así, especialmente este tipo de conocimiento. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, esto es para gente que tiene gran capacidad de resistencia y de largo aliento para hacer las grandes preguntas. En el sentido místico, ¿no? A ver, ya, estoy entrando a problemas duros. ¿Han escuchado hablar del árbol de la vida? ¿No? Bueno, en el árbol de la vida hay 3 sefirás o sefirot, son las más elevadas, ¿no? Es Keter, esto es Chokmah y esto es Binah. Esto se traduce como conocimiento y esto se traduce como sabiduría. No, Keter quiere decir corona, pero digamos aquí llega, va a llegar solamente el Mesías, nadie más. Entonces los más grandes han llegado acá. Esto se divide en 2, ¿no? Los grandes místicos llegan primero acá. Bueno, aquí hay otras sefirás, ¿no? Y aquí está la última, que sería Malkut, y sería el reino de este mundo. Entonces hay que elevar, digamos, el reino de este mundo hacia los lugares más elevados. Entonces, bueno, dice, para arribar acá hay que llegar primero acá. Entonces dice bueno, y aquí está Binah, bueno, está dividido inclusive así de Beriah y de Chokmah. Bueno, entonces los sabios de este mundo, los grandes sabios de este mundo, lo máximo que llegan es acá, ¿no? O sea, los que han descubierto grandes verdades, por decir, pero son de este mundo, ¿no? O sea, en este caso son de la modernidad, por decir, ¿no? Entonces, para poder tener este conocimiento que proviene de acá, tienen que atravesar acá. Digamos que es el pasaje del Logos al Sofos. Entonces, recién pueden elevarse acá. Una vez que se han elevado acá, pueden llegar acá. Dice, ¿quién llega acá? Los que han aprendido a hacer las grandes preguntas. ¿Qué quiere decir haber sido capaz de hacer las grandes preguntas? Dice, para hacer las grandes preguntas hay que tener mucha fuerza. Porque son preguntas bien paradójicas. Hay que saber formular, y hay que tener fuerza, o sea, hay que tener energía, impulso vital para hacer las grandes preguntas. Y segundo, saber inmediatamente que la respuesta a esa pregunta no me va a aparecer ni mañana, ni pasado, ni dentro de un año. Tal vez me lleve la vida entera, solamente aprendiendo o intentando formular del mejor modo la pregunta. Y para eso hay que tener fuerza, ¿no? Entonces, las preguntas que ustedes están empezando a formulárselas ahora son tan vagas, ¿no?, que se van a aclarar solo si ustedes tienen la fuerza de preguntar. Esto no lo dice ni ¿sí se entiende? Ya estamos metiéndonos hay que tener a ver así. ¿Por qué hay miseria? ¿Por qué explotación? ¿Por qué hay injusticia? Y me pregunto, cuando soy chavo y no tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo nada, pero en 7, 10 años ya tengo un buen trabajo, y estoy bien ubicado, tengo mi cochecito, mi casita, ya me olvidé de la pregunta. Eso es lo normal. Esa pregunta no tenía pues, y por eso nunca va a ser respondida. En cambio, independientemente de que esté bien o no acomodado, yo sigo insistiendo con la pregunta, ¿por qué existe?
tanta miseria, tanta injusticia, todo eso, y persisto en la pregunta. Me aparecen todo tipo de respuestas ónticas que poco a poco van constituyendo el carácter ontológico de la respuesta que sea capaz de arribar al carácter trascendental de la posibilidad del sentido de la respuesta. Fíjense bien, compañeros. Sí, te lo voy a llevar. Entonces, háganse las preguntas, pero siendo conscientes de que de buenas a primeras no van a tener la respuesta. Vamos a suponer que ustedes hacen licenciatura, la tesis en Benjamín, la maestría Benjamín, el doctorado en Benjamín. Cuando terminen el doctorado, recién van a tener más o menos claras las líneas por las cuales se podría transitar en un camino como ese. Fíjense, y no es fácil persistir o permanecer al interior de... Van a leer mucho, van a investigar mucho, van a hablar mucho, van a dar cursos, etcétera, etcétera. Pero después recién empieza a aparecer la posibilidad de vislumbrar el sentido de lo que uno estaba empezando a preguntar. Recién uno se da cuenta de cuán ingenuo había sido al principio cuando uno ha intentado formular las preguntas. ¿Se entiende esto, compañeros? ¿No? O sea, por eso estamos en metafísica, o sea, no solamente ontología, sino metafísica, ¿no? Entonces empezamos, compañeros, ¿no? Cuesta empezar. Dicen los grandes místicos, el enemigo hace todo lo posible para que ni siquiera podamos empezar. ¿No? Lo estamos metiendo y el enemigo sabe, se da cuenta. Vas a suponer de que han visto ustedes un libro que buscaban de Benjamín hace tiempo, dicen, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y no tenían dinero ese, y van a su casa, vuelven y quieren llevar el libro y no está el libro. El enemigo lo escondió. Y así sucesivamente, así van a Padma. Entonces ahí se ve quién persiste, quién no persiste, quién tiene capacidad de resistencia, quién no, etcétera, etcétera. ¿No? El asesor de tesis, es que se equivocan, es así, que es cambiar de tema, para que etcétera, etcétera. Ahí se ve quién es quién. ¿No? Y de eso van a aparecer cualquier cantidad van a tener ese tipo de experiencias, ¿no? Entonces, este cuate, Bruno Tackels, soy pésimo para los nombres y las fechas, por tanto envíen acá de dato, hace a modo de prólogo una carta que le escribe a Benjamín. Ahora fíjense, casualidad. La carta la escribe un 11 de septiembre. Hoy es 11 de septiembre. Compañeros, ¿casualidad? Del 2008, hace 11 años, 11 de septiembre, 11. ¿Ven? O sea, aquí van a empezar a aparecer el contenido cabalístico. Ustedes van a decir, ¿qué está pasando aquí? Y van a ir a, ¿cómo se llama? Al mercado Sonora, se llama, ¿no? A comprarse. Y ven este servidor que esto no trae nada, no traigo nada, no es necesario. Por lo digo, casualidad. Todos los místicos dicen, en el ámbito de cuando uno está ahí arriba, nada ha sido, ni es, ni va a ser casual. Lo casual aparece solamente en el plano óntico. ¿Sí? O sea, yo siempre digo tiro por elevación. O sea, al que le toque, y al que agarra la idea, que agarre, al que no, pues. No, o sea, si partimos desde lo místico, ninguno de ustedes está aquí por casualidad. Es más, ninguno de ustedes nació en la fecha que nació para llegar acá por casualidad. Eso sería en el plano místico. Ahora, yo creo en eso, sí creo en el plano místico.
Y si no, pues nada, entonces el Bautista está, ¿qué se habrá fumado? No me he fumado nada. Entonces ven, un 11 de septiembre del 2008, hace 11 años, un 11 de septiembre, o sea, escribe este señor, le escribe una carta a Benjamin, ¿no? En el cual más o menos él confiesa el resultado de sus investigaciones. Y está interesante la carta, esta que le escribe a él, ¿no? Y si ustedes el próximo 25-26 de septiembre quieren escribirle una carta a Benjamin, háganle, ¿no? Entonces, como dice la física cuántica, las energías no desaparecen, sino que se transforman. Y cuando son convocadas, aparecen, ¿no? Entonces, antes de ayer, leí una noticia. Los científicos acaban de comprobar que el alma sí existe y que cuando muere una persona, las almas vuelven al origen de donde procedió, digamos, del universo, por decirlo. Estos tipos hace milenios sostienen eso, ¿no? La física cuántica recién, así como los españoles llegan acá y dicen, ¡guay! Había existido esto, ¿no? O sea, como si nunca hubiese existido. No voy a leer todo esto, pero algunas cosas más voy a comentar. Dice, hace 20 años, querido señor Benjamin, hace 20 años que leo sus textos y trato de comprenderlos. Entonces, no dice, ya los he comprendido. Hace 20 años. ¿No? Dice más abajo, una travesía en profundidad paciente y titubeante que a su vez me ha dado la fuerza necesaria para poder escribir y contribuir modestamente a la transmisión de su obra, etcétera, etcétera. Este es el tercer libro, no es el primero sobre Benjamin. Dice al final de esta página, la introductoria, he osado desafiar su propia prohibición de escribir una biografía, porque tengo la intuición de que su vida usted la ha cifrado, y pone cifrado en, ¿cómo se llama?, cursiva. ¿Te entiendes tú? Usted su vida la ha cifrado, ¿no? Entonces, lo que más o menos quiere decir es que su vida como un dato lo ha instalado en el tiempo o en la realidad, de tal modo de que es un dato sin el cual la realidad no se entiende. Eso querría decir. ¿Sí entiendes? Entonces, en parte, uno es autor de esa posibilidad que tiene la vida de cada uno de ustedes, ¿no? De hacer que su vida no sea intrascendente, sino que sea trascendental, en el sentido de que atraviesa no solamente el espacio, sino también el tiempo, ¿no? O sea, por decir, digamos, no solo para entender México, sino para entender América Latina y los pueblos del tercer mundo, hay que trabajar la obra de algunos de ustedes. Eso quiere decir. Ha trascendido. Como en el caso de Marx. Lo que está pasando inclusive ahorita. Estaba viendo un documental sobre la ruta de la seda, ¿no? Yo conozco más o menos la historia de la primera ruta de la seda, o sea, cuando existía la ruta de la seda en tiempos de Marco Polo. Y era realmente un problema cultural, en el sentido de, era una ruta cultural, ¿no? Y la mercancía era una mediación para el enriquecimiento cultural, no solamente chino, sino también de todos los países involucrados ahí. Y ahora lo que está pasando es exactamente lo contrario, ¿no? Entonces los chinos están empezando a reproducir las mismas actitudes que los ingleses y los norteamericanos. Pero ya no es porque los chinos son tan cabrones como los ingleses y los norteamericanos, no. Es cuando una forma de expansión asume la racionalidad capitalista, produce lo que han producido los ingleses, los norteamericanos y ahora los chinos. ¿Se entiende esto? El problema es cuando uno tiene categorías, sabe distinguir qué es aquello que está detrás del aparecer de los fenómenos.
Cuando uno tiene esas categorías, inmediatamente diría, estos chinos son desgraciados. ¿No? O sea, identifica al fenómeno con la esencia. Y aquí no se trata de eso, ¿no? Entonces, para poder entender, ¿no?, cuál es el problema al respecto, bueno, hay que en parte trascender lo meramente anecdótico. La ha escrito por debajo de su obra de escritor, como si cada línea que usted escribiera solo existiera para preservar su propia biografía. O sea, ha escrito toda su obra para presentarse a sí mismo, o para entenderse a sí mismo, o para que el mundo lo conozca a sí mismo, no. Pero, en parte, tiene razón cuando se lo ve desde la perspectiva dialéctica, que es desarrollar una obra mostrando algo para ocultar otra cosa. ¿Sí se entiende? No. Y esto hace quien tiene esa capacidad, ¿no? Entonces, esta es una práctica mística medieval, ya sea de los sufíes, sea de los cristianos, sea de los judíos, ¿no? Porque, por un lado, aparecen como si fuesen los brujos, por decirlo, ¿no? O sea, gente mala y o maligna, por decirlo, por un lado. Por eso son sospechosos. Por otro lado, los propios místicos tienen muchos reparos, porque saben que de ese tipo de conocimiento, la gente que no tiene ese tipo de principios puede hacer un mal uso. Por eso muestran ocultando, ¿no? Entonces, los grandes místicos, cuando descubren ese tipo de cosas, se dan cuenta. Fíjense, entre los propios cabalistas, en la historia de la tradición cabalista, también muestra Scholem esto, ¿no? A ver, no se me cruza un ejemplo, pero la idea es esta. Vamos a contar una gran verdad de modo equivocado, pero lo hacen explícito, ¿no? Para que se dé cuenta solamente quien sabe dónde está la verdad, invirtiendo la afirmación, ¿no? ¿Por qué? Porque si cuentan el conocimiento tal y cual es, la gente que tiene otro tipo de intenciones lo puede utilizar para producir lo malo. Entonces, por eso muestran ocultando. ¿Se entiende esto? ¿No? Y los que saben, se dan cuenta de eso. Entonces pueden ir desarrollando, ¿no? En Bolivia acaban de presentar un libro de Marx, inéditos en español, porque ya están publicados en el Mega, ¿no? Es el cuaderno 14 de Londres, ¿no? Entonces en la presentación está Michael Heinrich y el vicepresidente. Entonces Heinrich, bien, o sea, él es especialista, erudito, hace un comentario, todo eso, y después de eso aparece el comentario de el vicepresidente. Entonces se pone a hablar de las 4 redacciones del Capital. Ahora fíjense el detalle, se van a dar cuenta que no han estado en el curso de Marx, y quienes no se van a dar cuenta. Por eso es necesario saber de qué trata algo cuando uno va a tematizar un problema. Entonces dice, ¿no? Entonces, Marx, dice el vicepresidente, Marx ha redactado el Capital 4 veces. La primera redacción, ¿no?, es los lunes, ¿no? ¿Está bien? No. La segunda redacción son los cuadernos 61-63. Entonces, este cuaderno que estamos presentando ahora, dice, es el cuaderno 14, ¿no?, donde está parte del laboratorio que Marx ha desarrollado para escribir sus 4 redacciones del Capital, ¿no?
Entonces, la primera redacción es los Brunis, la segunda redacción es el manuscrito 61-63, que nunca ha sido publicado. La tercera redacción es el cuaderno 63-65. Entonces, quien no conoce el proyecto de las 4 redacciones del Capital dice, wow, este cuate sí que sabe. Pero quien conoce inmediatamente se da cuenta. ¿Se han dado cuenta del problema? Son compañeros marxistas, han estado en el curso. Marx citó varios cuadernos, ¿no? Varios cuadernos, y le pone números, todo tipo de cosas. Pero la segunda redacción del Capital no son los cuadernos, o el cuaderno 61-63, son los manuscritos que escribió entre 1861 y 1863. ¿Se entiende la diferencia? Y la tercera redacción son los manuscritos que Marx escribe entre 1863 y 1865 y 66, al interior del cual hay varios cuadernos, pero no son el cuaderno 61-63 o el cuaderno 63-65. ¿Se entiende la diferencia, compañeros? Recién ahora, ¿no? Pero ¿quién se da cuenta de eso? ¿Quién conoce? ¿Quién no se da cuenta? Dice, wow, esta cuenta sabe mucho. Entonces van a ir a buscar desesperados el cuaderno 61-63 y se van a encontrar con cualquier cosa menos con los manuscritos de los años 1861-63 y que han sido publicados solamente en parte por Kautsky, tres volúmenes, y otros 3 no los ha publicado. ¿Sí se entiende? ¿Cómo es, compañeros? ¿No? Entonces, por eso hay que tiene que ver con el problema de qué es aquello que es verdadero. La capacidad de saber distinguir qué es aquello que aparece, qué es aquello que desaparece, qué es aquello que está encubierto, qué es aquello que no está encubierto. Dice, me siento responsable, sí, responsable, es decir, siento que tengo el deber de decirle hasta qué punto lo que usted vivió, presintió, diagnosticó, analizó, anticipó, retransmitió, preparó, ha sido dramáticamente confirmado. Son gran visionarios, ¿no? En la tradición mística, sabio es el que sabe hacia dónde está yendo la realidad, y por eso es que él puede preverla, puede decir, esto está pasando y esto que está pasando conduce a esto. Le digo así deprisa, demasiado deprisa, está en la página 14, en el segundo párrafo. Tengo ganas de decir hasta qué punto he quedado horrorizado al leer algunas de las cartas que le han dirigido gente que afirma que son sus amigos hasta la muerte. Lo dicen, lo escriben, pero ello no les impide apuñalarle a la primera ocasión que se presenta. ¿Qué tal, compañeros? O sea, él ha leído la correspondencia, ¿no? Y gente que no, está muy bien, no, eres el mero y la cosa que sí. Entonces se va y a este cuate no le publiquen nada, ¿no? O si no, se está presentando una candidatura de una cátedra, todo eso, no, ¿quién más como tú? No, métele todo eso. Después de eso se va diciendo, no funciona. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, bueno, no es bueno hablar mal de la gente, pero cuando llegue a Jocano yo no me voy a callar. Tal vez con Adorno, hasta Hannah Arendt, ¿no? Ya, a veces ya da rabia, así da cólera, ¿no? Y son tomados como los fundadores de la teoría crítica, etcétera, etcétera. Después de su muerte, un torrente de homenaje se ha vertido sobre su obra póstuma. Y muchas de sus ideas, denostadas cuando aún usted estaba vivo, han sido utilizadas, es decir, robadas, sin citarle. ¿Qué tal? Uno de esos libros
es dialéctica de la Ilustración. Dialéctica del iluminismo. ¿Qué tal, compañeros? Fuerte, ¿no? Y cuando uno lee ese libro sin conocer la obra de Benjamin, dice, ¡wow! Tipo este genio, ¿no? Etcétera, etcétera. Y cuando después de haber conocido eso, uno se mete a la obra de Benjamin, dice, no, ¿quién es el mero mero? O sea, ¿quién es el que realmente ha pensado, no? Y sin asco se han apropiado de sus ideas. Y usted sabe bien, señor Benjamin, hasta qué punto sus amigos no han estado a su altura. Sí, decididamente no han estado a la altura de lo que usted ha impulsado con tanta fuerza, tan generosamente. Ello le ha herido secretamente. Y esto también se puede leer, si quiere leerse. Saber leerse el texto. O sea, una cosa es leer el texto, en este caso las cartas, por decir, de modo óntico, y otra cosa es abrirse a aquello que está contenido en las palabras. Las palabras irradian más de lo que son meras palabras. Por más adelante, yo me voy a hacer una pregunta. Voy a escribir ahí algo, y les voy a decir, compañeros, ¿qué es esto? ¿No? En el lenguaje habitual y cotidiano son palabras. En el sentido en el cual está utilizando Benjamin, ya no es una palabra, es mucho más que eso. Entonces, cuando yo me abro a eso, ahora sí yo puedo escuchar o ver más allá de las palabras, o ver entre líneas de las palabras, o escuchar el eco que está contenido en las palabras cuando nos hablan. Y es otro tipo de relación. ¿Sí se entiende esto que quiero decir? Por eso una lectura óntica, o sea, moderna, de los textos o de las palabras remiten solamente a lo meramente óntico. Pero cuando uno se abre a esta otra dimensión, no, uno se remite más allá inclusive del tiempo en el cual ha sido escrito el libro. Esto con los grandes libros, no con cualquier charuchada. ¿Sí se entiende, compañeros? Estoy haciendo hablar a este cuate lo que él ha escrito. Negándose a reconocer la increíble novedad que usted le traía, han preferido no leerle, no escucharle. Y peor aún, algunos han hecho todo lo posible por laminar, yugular, sofocar lo que usted inició. Me avergüenzo, señor Benjamin, me avergüenzo de ellos cuando los leo, tanto a unos como a otros, encerrados en sus minúsculas y vanas certezas. Está fuerte, ¿no? ¿Qué podemos pensar de estos intelectuales que se suponía que le seguían, que le acompañaban? Al leerlos, uno queda paralizado, horrorizado de ver lo que no han visto. No han visto nada de lo que usted, clarividente, puro clarividente entre los clarividentes, vio y dijo, alto y claro, más claro de lo que nunca antes se haya dicho nada. Entonces, yo puedo apropiarme de algunas de las ideas de Benjamin y decirlo ónticamente. Entonces, queda como una anécdota o como algo que tiene que ver coyunturalmente. Pero cuando lo cito en el sentido en el cual Benjamin ha trabajado el pensamiento, resuena más allá de nuestro tiempo. Y esa es la actualidad de su obra. ¿Se entiende esto? Es el caso de Marx. Resuena más allá de su tiempo. Más allá de Alemania, más allá de Inglaterra, más allá de Europa, más allá del siglo XIX, resuena, sigue resonando. Y esto es porque me ha abierto, junto con la obra, a la trascendencia que está contenida en la obra. ¿Se entiende esto, compañero? Por eso, la peor lectura es la lectura moderna. Y de la lectura moderna, la peor es la lectura eurocéntrica. O sea,
egoísta, egocéntrica, liberal, individual, etc. He escrito este libro para relatar su vida, sin concesiones, para exponer su historia mostrando hasta qué punto ha sido arruinada. Contar su historia porque esta es la alegoría absoluta del destino del intelectual en la época del capitalismo postfascista. Bueno, este capitalismo no es postfascista, es un retorno a lo más duro del fascismo. Francia está en Francia. Piensa que ya se ha superado. Casi al final dice, trabajando en la escritura de su vida, es una forma de escribir, ¿no? Y eso hay que practicar. Compañeros, escriban mucho, pero no escriban en computadora, escriban así a mano, escriban mucho, mucho, mucho. Sé también que debo escribirle sin postergarlo más esta carta que nunca recibirá. Bueno, es que él es moderno. Si las energías no se destruyen, es por el leído Benjamin. ¿Sí se entiende, no? Compañero. Es una pregunta ya no es ridícula. ¿Ustedes creen que Benjamin esté presente? Es una pregunta mística. Una respuesta moderna, ¡ay, qué místico está! Sin callar nada, para que usted, el ángel nuevo, o sea, ahora a Benjamin ya le he dicho, usted es el ángel de los nuevos. Algo de eso hay, vamos a verlo, ¿no? Vamos a suponer que ninguno de ustedes es un ángel. En hebreo es malach, quiere decir mensajero, ¿no? Vamos a suponer que ninguno de ustedes es un malach, ninguno de ustedes es un ángel. Pero se pueden volver. ¿Sí sabían eso? Todos ustedes tienen esa potencia, esa capacidad, si quieren, ¿no? Entonces, él en parte es un ángel de la historia, ¿no? Entonces, en la historia nos transmite un mensaje, es el mensajero. O sea, vamos a ver en qué medida eso se puede dar y realizar, ¿no? El pensamiento se está quejando Bruno Tackers. El pensamiento ya no tiene integridad, se puede manipular como un producto que se compra y que uno puede utilizar según le plazca. El movimiento de la escritura ha perdido todo valor cultural. O sea, en parte le está diciendo, usted ha anunciado esto, ¿no? Y evidentemente ha acontecido esto. Aquí la pregunta sería, bueno, vamos a suponer de que eso ha acontecido del todo. En parte, en Europa se podría decir que así ha sucedido. Eso quiere decir que ya no hay vuelta atrás, ¿no? Aquí está esta anécdota que les decía. Cuando Klaus Mann le proponía la irrisoria suma de 150 francos por su larga reseña de la ópera de los 4 cuartos de Brecht, usted le pidió con toda legitimidad el doble. Pero la última palabra la tenía él, pues él le poseía en toda la extensión del término. O sea, no solamente tenía el dinero, sino que estaba listo como para ingresar a la imprenta. O sea, tenía el poder. Cuando ya estaba en la imprenta. Él le poseía en toda la expresión del término. Cuando ya estaba en la imprenta, le devolvió su manuscrito sin mediar palabra. Entonces, dice Bruno Tackers, me he acordado de este desaire que no ha sido vengado.
de manera muy inconsciente, estaban haciendo este deseo de dar la voz al vencido, una pequeña reparación, que en parte es el contenido de la palabra redención. Este deseo, esta fuerza nunca podrán quitárnoslo. Esta idea me ha salvado, me ha dado la vitalidad para llegar al final de su vida, o sea, porque son años de trabajo para hacer todo esto. Escribe este prólogo. Y ahora para empezar, dos citas, una muy afortunada y otra desafortunada. La primera de Benjamin. Dice la cita de Benjamin: siendo así, no tengo nada contra los metafísicos. Hay mucha evidencia para afirmar por qué su obra es metafísica. Dice, ellos son los verdaderos trovadores de la razón salvaje. Aquí la razón salvaje es la que no se ha sometido al orden del capital. Eso quiere decir. Y una cita de Hannah Arendt, ¿no? Este hombre no había aprendido a nadar, ni a favor ni en contra de la corriente. O sea, estaba nomás por ahí, ¿no? Y bueno, aquí hace una pequeña reflexión relativa a por qué es que Benjamin estaba en contra de el biografismo, ¿no? O sea, no escribir nada acerca de la vida de alguien porque estaba contenida en la obra. Y en parte es así. O sea, cuando hay total autenticidad, hay una identificación entre la obra y el pensador, ¿no? Pero hay cosas que no se las puede entender si no es iluminándolas en el contexto de su época, y de esto en parte trata la biografía, ¿no? Entonces, Benjamin nace 7 años después de Ernst Bloch. Ernst Bloch nace en 1885, Benjamin 1892, 7 años después. Marx muere en 1883. Entonces, entre 1883 y 1885 son 2 años, ¿no? Más 7 son 9 años, digamos 10 años. Entonces, entre la vida de Marx y la vida de Benjamin y Bloch no hay mucha distancia. Hay ambientes más o menos similares. Entonces, es un contexto en el cual se puede, por decir, digamos, ¿no?, el sentido de las palabras. A ver, un ejemplo ridículo que pongo ahora. Digamos en la década del 50, ¿no?, por estos lados, en la década del 60 inclusive, por estos lados, cuando un muchacho le decía a una muchacha te amo, lo que quería decir eso, el contenido de eso era que quiero casarme contigo y tener mi vida contigo y tener hijitos contigo y obviamente hago cargo responsable de todo eso. Entonces, hoy, cuando un muchacho le dice a una muchacha, te amo, no quiere decir ese contenido. ¿Sí se entiende? Quiere decir, digamos, quiero estar contigo, o quiero que seas mi novia, en el mejor de los casos. ¿No? ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, el contenido de la palabra no es el mismo. ¿No? Entonces, cuando atraviesan varias décadas, o sea, es un tiempo que modifica el sentido del contenido de las palabras, la comprensión se torna dificultosa. En cambio, cuando se comparte todavía una coyuntura histórica al interior de la cual el contenido de las palabras todavía significan lo mismo, entonces la comprensión es más fluida. ¿Se entiende esto, compañeros? ¿Lo ven, compañeros? ¿No? Hay una película que se llama algo así como Fila on the Roof. El violinista en el tejado, así lo han traducido. ¿Lo han visto, compañeros?
Tengo una compañera al lado. O sea, ahí hay una escena, bueno, es un señor que tiene puras hijas, ¿no? Y tiene 3 hijas casaderas. La mayor se casa con un judío, ¿no? La segunda es la nota, ¿no? Se casa con un chavo que también es judío, pero él ya es un pro bolchevique, ya está, digamos, bien metido en cuestiones políticas, quiere hacer la revolución, todo eso, ¿no? Entonces, es interesante el momento de la declaración, ¿no? Si el tipo nunca le dice, ni siquiera manito sudada, ni siquiera manita sudada, nunca le dice te amo, nunca le dice el sol que irradia en tus ojos al amanecer cuando te veo y despiertas en mí los sentimientos más nobles que la humanidad pudo. No, nada de eso, no. Entonces, le dice que, él le dice, estoy en una práctica política muy comprometida con la realidad, todo eso, ¿no? Y quisiera compartir contigo esa relación social. Así le dice, ¿no? Eso le dice, ¿no? Entonces ella dice que me estás proponiendo matrimonio. Bueno, el matrimonio es también una relación social. Y ya, listo. Ella da literalmente la vida por él, porque al poco tiempo él es tomado preso y lo envían a Siberia y ella se va detrás de él. Así era antes, en un contexto en el cual ese tipo de palabras significaban eso y ahora ya no. ¿Se entiende, compañero? Entonces, cuando uno lee a alguien como Benjamin, tiene que tener en cuenta eso. ¿Qué significan las palabras en ese contexto? De lo contrario, no se entiende. Y una manera moderna de leer a los autores es leyéndolos en este tiempo, como si en este tiempo las palabras significaran lo mismo, y eso es falso. Es una manera óptica de leer. ¿Se entiende, compañeros? ¿Esto? ¿No? Entonces, por eso es que puede haber una comprensión mucho más rápida, mucho más diáfana de la obra de Marx respecto de Bloch y de Benjamin. Casi por ósmosis coyuntural en sentido cultural e histórico, ¿no? Así con discusiones, diálogos, ya se puede. En cambio ahora, como significan otras cosas, está difícil, hay que ponerse a estudiar más en serio, porque ya no solamente a la distancia temporal, sino también cultural, ¿no? Entonces, Marx muere en 1883, ¿no? Bloch nace en 1885. 7 años después, 1895, nace Walter Benjamin, ¿no? Para quienes ya tengan inclinaciones místicas, cabalistas, Bloch y Benjamin nacen en el mismo mes, julio. En el mismo mes, ¿no? O sea, hay bastantes afinidades en la obra y la tematización de ambos. A ver si después, así que les muestro según el calendario judío qué significa que haya nacido o muerto en tal o cual fecha, ¿no? Porque se fijan inclusive cuando nació, si nació en Shabbat, ¿no? Si no nació en Shabbat, bueno, ya, ¿en qué parashá se estaba, qué comentario, qué lectura se estaba haciendo de la Torá en la semana en la cual él había nacido? Y que en parte determina el sentido de la vida. Tú ves, no es toda una ingeniería ahí, la cosa es medio compleja, complicada. El calendario maya es algo similar. Una vez a mí me leyeron, ¿no? Tú eres... En Bolivia es el cóndor, ¿no? Entonces me dijeron un nombre en, ¿cómo se llama? En náhuatl, que no recuerdo en este momento. Te lo digo, pero ¿qué harás pues? ¿No? Entonces me dice, es el buitre.
pero no es el buitre, es porque el cóndor es también una especie de buitre. Pero en el mundo andino hay 3 tipos de cóndores. Uno, digamos, el condorcito, por decir, sería el buitre. Después está el cóndor, que es el maico, ¿no? Ese es el cóndor. Y entre los maicos es un título. Cuando alguien dice maico, dice no, el maico equivale al místico. Pero hay un rango más elevado, que es el cóndor mamani, el maico mamani. Eso es un título, como si es rey de los maicos, ¿no? Entonces, me dijo, en tu calendario todo es eso, ¿no? Y entonces, iba a hacerme la constelación, todo eso. O sea, existe eso también. O sea, no es que solamente exista al interior de esto. Entonces, ustedes, tarea para la casa, Hausgabe, tienen que ver, tienen que saber cuándo han nacido, dónde han nacido. Eso es parte de la toma de autoconciencia, ¿no? Al detalle de los nombres escondidos de Benjamín no me voy a meter, porque nuestro tema es otro, pero digamos, parte de ustedes para saber por qué están acá, y en parte les va a iluminar hacia dónde están yendo, y en parte les va a iluminar por qué es que están estudiando filosofía y están acá, por qué es que han tenido tales cuales tipos de frustraciones, ¿no? Están aquí en parte gracias a cierto tipo de frustraciones, compañeros, ¿no? Que depende de ustedes si es que eso lo convierten en victoria, en el sentido de que, bueno, fue necesario que suceda eso para que estén ahora donde están, de lo contrario sería difícil, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esa reflexión aquí no aparece, ¿no? Entonces, Benjamín desde temprana edad estuvo vinculado a eso, especialmente por la familia de su madre. Dice Gerson Scholler, Benjamín nació al interior de una familia muy acomodada, o sea, burguesía, ¿no? Tuvo muchos negocios, uno de ellos era el papá, ¿no? Compraba, vendía piezas de arte, tanto reliquias como actuales, contemporáneas, y con lo cual ganaba mucho, o sea, le iba muy bien, ¿no? Entonces, a ver si llego a ese detalle. En ese entonces, por decir, digamos, ¿no?, toda la gente de la burguesía, obviamente tenían casa, o sea, no tenían departamento, tenían casa, que le dicen apartamento, pero en realidad es casa, y apartamento le dicen en la ciudad, o sea, en el burgo, ¿no? Entonces, la pregunta no es si tienes una casa, sino de cuántas habitaciones es tu casa. Esa es la pregunta. Entonces, un pobre tiene, digamos, de 2 habitaciones. 2 habitaciones quiere decir, vamos a suponer que son 4 miembros de la familia, ¿no? Entonces, tienen un dormitorio principal para el papá y la mamá y un dormitorio por hijo, o sea, serían 3, ¿no? Más 2 dormitorios para recibir visitas. Entonces, ese es más o menos pobre, por decirlo, ¿no? La familia de Benjamín tenía una casa de 11 habitaciones. O sea, eso quiere decir que tienen un gran salón, ¿no?, en el cual hacen grandes fiestas y podían darse el lujo de recibir a 11 o 22 personas, etcétera, etcétera. ¿Sí se entiende? O sea, ese era, ¿no? Y ellos tenían una casa de 11 habitaciones. O sea, tenía mucho dinero, ¿no? El caso de Scholler, su papá era imprentero o impresor. Bueno, más correcto sería impresor que imprentero. Entonces, por el tipo de familia, ¿no?, o sea, están muy bien acomodados. Su madre es descendiente de grandes rabinos. Y como está en el proceso de secularización, entonces, todo está coyuntura.
ya no es la de Marx, ¿no? Digamos, la coyuntura cultural de Marx sería hasta 1870, ¿no? Entonces, entre 1880 para adelante, los judíos están en Alemania y también en Polonia, pero especialmente en Alemania están en franco proceso de modernización, ¿no? En franco proceso de modernización quiere decir, están abandonando su cultura. Su cultura acá quiere decir la tradición jasídico-mística. Están abandonando eso como atrasada, ¿no? Como hasta brujería. Digamos, todo lo que se pensaba acá en la década de 50, 60 respecto a los pueblos originarios. Son brujerías, son mágicos, animistas, ¿no? Entonces, los judíos, especialmente alemanes, están abandonando seriamente la cultura judía, que le dicen en general la tradición, ¿no? Y el papá de Benjamín es el más secularizante, ¿no? De hecho, toda inclinación judía que tiene Benjamín se la critica, pero feo, así de modo grosero, esas chingaderas, por decir, ¿no? Porque quiero estudiar maya, no, Tojolabal, ¿no? Voy a ir a Chiapas porque quiero estudiar el celtal, hasta chingaderas, ¿de qué sirve eso? Algo así, ¿no? Entonces están en franco proceso de secularización, ¿no? Entonces, producto de esa secularización, la familia, no tanto del padre, porque son negociantes exitosos, sino de la madre, toda la cultura que le atribuían a la tradición talmúdica, jasídica, de estudiar los libros, lo pasan al estudio y al cultivo de los libros europeos o modernos. ¿Se entiende esto, compañeros? Entonces, en vez de estudiar a los rabinos o a los sabios judíos, estudian a los grandes literatos y pensadores, fundamentalmente literatos europeos. Y como tienen dinero, pueden rodearse, especialmente la tía de Benjamín, con grandes literatos. Entonces, hacen en la casa de Benjamín, él tiene 10 años, Benjamín. Entonces, hacen en su casa grandes reuniones donde la tía invita hagan de cuenta, ¿no? Carlos Fuentes, Octavio Paz, Juan Rufo, así se traen. Y él, 10 años está ahí, pero como esponjita, escuchando cómo comentan el libro, todo. Es más, ¿no? La tía, digamos, qué sé yo, sin exagerar, ¿no? Era amiga de Thomas Mann cuando estaba escribiendo La montaña mágica y le platicó todo eso. Entonces ella va y le cuenta te pongo un ejemplo, o sea, estoy inventando, ¿no? Y le cuenta a Benjamín de qué trata el libro, le habla todo eso, y él inmediatamente tiene ese tipo de, o sea, no está jugando con canicas, ¿sí se entiende? Ni está preocupado en lavándolo, sino que está ya metido a los 10 años, fíjense, ¿no? Entonces, desde muy temprana edad estás recibiendo estas dos grandes influencias, digamos, de la cultura europea o moderna en general, pero a su vez de la tradición. Cuando digo la tradición, es de aquí la cultura judía, especialmente mística. ¿Sí se entiende, compañero? O sea, no se la ha perdido del todo, especialmente por la madre, ¿no? Entonces, él está, y es inquieto y pregunta y lee, ¿no? Y empieza a hacer sus propios comentarios, sus propias recensiones, etcétera, etcétera. Entonces es un estudiante precoz, tan precoz que va a los colegios y lo botan. Le dicen, porque su hijo es muy... Haga de cuenta que va al colegio tipo Montessori, ¿no? A los colegios estos, al Madrid, por decirlo. Entonces dice, estoy perdiendo mi tiempo, él se pone a hacer otras cosas. Pues. Entonces, trabaja con muchos maestros particulares. Y como tiene dinero, la madre se invita a lo mejor, o contrata a lo mejor. Tiene muy buena formación.
Y además, bueno, su tipo de alimentación es más o menos gourmet, ¿no? O sea, no está preparado para vivir como pobre, porque le va a tocar eso y lo va a padecer. Entonces, quien tiene una historia de pobre, cuando le toca su situación de pobre, ese está preparado. Pero quien nunca ha sido pobre, especialmente durante la infancia y la juventud, siempre ha sido rico, como el caso de Marx, por ejemplo, cuando le toca esa situación no están preparados. Y eso es en la dialéctica producción-consumo, ¿no? Está viviendo Marx en Londres, o sea, está mal económicamente, pero cuando tiene dinero lo primero que hace es contratarse un escribano. O se compra sus puros, por decirlo. O cajas de... Así es. O sea, lo primero que hacen es, o pues digo, dialéctica de la producción-consumo, consumo moderno, ¿no? Y nosotros, digamos, nos compramos una botellita de vino y decimos, uy, uy, uy. Pero ellos no. O sea, hay que comprar vino, que decir 4, 5, 6, 10 cajas de vino. Eso quiere decir. O sea, ellos son cajas de vino. Y los puros, no es un purito, ahora hasta un cigarrito se compra, ¿no? Cuando yo llegué acá, nadie compraba un cigarrito, todos compraban una cajetilla. En Bolivia sí existía la cultura del cigarrito, pero yo decía, no, pues es que aquí es que muy de acá. Todo el mundo compraba cajetilla y ahora se compran un cigarrito, ¿no? Entonces en el tiempo de cuando compran tabaco son cajas de habanos. Los habanos Churchill, que es del tamaño similar a los que fumaba el Che Guevara, cuesta casi $900. Entonces cuando se compraban habanos, no se compraban una cajita, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces con Benjamin también pasaba eso. Entonces este tipo no tiene dinero y cuando tiene no sabe administrarlo, porque gasta como si fuese escultura. Dialéctica de la producción consumo. ¿Sí se entiende, compañero? Transición carlista, justamente la secularización ya de Carlín. No le entendí la pregunta. Que si a Benjamin, o sea, ya es parte de la, ya no la tradición, sino es la secularización que Carlino hace de... Sí. Bueno, ya están en Franco. Desde 1760-70 ya empezó el franco proceso de secularización gracias a la economía de la teología protestante. Así, pero sí, franco proceso de eso, ¿no? Sin embargo, los contenidos todavía se siguen manteniendo. Entonces, como es un tipo muy dotado y la familia es, bueno, es cultural, ojo, los judíos están secularizando. Dicen los místicos, ¿no? Cuando el israelita quiere dejar de ser israelita, entonces el Eterno potencia al extranjero para que el israelita vuelva a la casa de Israel. Pues pase lo que pase, o sea, se blanquean, por decir, ¿no? Tipo Michael Jackson, ¿no? O sea, ellos ya están blancos, ¿no es cierto? Pero culturalmente cambian de nombre, cambian de apellido, etcétera, etcétera. Hablan mejor que los alemanes, todo eso, pero siempre aparece alguien que dice, tú eres judío. Listo. Entonces, como no vuelven a la tradición, entonces dice, por eso acontece algo similar a Auschwitz. Para que recuerdes que no puedes ni debes asimilarte a la cultura del mundo. Bueno, esa es otra lectura, ¿no, compañeros? Se nos está acabando el tiempo. Entonces, como es un tipo muy, muy dotado, rápido se matricula, o sea, termina la prepa rápido, ¿no? Y así con honor, tipo muy dotado, muy inteligente, muy de acá.
Así dirían, ¿no? Samuel. Es muy de acá, muy picudo, así, ¿no? No, pues y él sabe qué es eso. Él sabe qué es eso, ¿no? A veces es una ventaja, otras una desventaja. En el caso de él, ustedes van a ver algunas cositas que voy a leer. Cuando sabe que tiene la razón, ¿cómo lo dice? Pero del modo más enfático. Voy a leer una de él. Cuando rompe con su maestro Vineke. Bueno, esa parte porque es el último maestro que ha tenido, y es antes de que termine la licenciatura. El último maestro que tuvo es un tal Vineke, ¿no? Entonces, cuando rompe con Vineke, Benjamin dice, creo que ahora he nacido como pensador. Ya no va a tener más nunca maestros. Tipo muy, muy dotado, ¿no? Pero hay que saber romper con el maestro. Y él lo hace explícito, con palabras similares a las de Che Guevara. Voy a hacer algunas comparaciones, ¿no? Que no por casualidad, cuando él habla de el contenido del Angelus Novus, pero me vino así con fuerza la idea del hombre nuevo del Che. La semana anterior, toda la semana leyendo cosas, escuchando cosas del Che, todo eso para ver cuál es el contenido, que es aquello que está detrás del nuevo Angelus, ¿no? Entonces, dice en la página 20, Bruno Taques, nacido en una familia de comerciantes, Walter Benjamin se mostrará muy pronto fascinado por el mundo de las letras, el universo de los cuentos y de la poesía. Apasionado. Entonces, si ustedes no han tenido esa pasión, compañeros, y quieren aprender a escribir, lean mucha poesía, lean mucho cuento, y lean en voz alta. Y cuando algo les fascina, digamos un cuento, una poesía, escríbanlo, no una vez, varias veces, recítenlo. Es una forma de aprender a hablar y también aprender a escribir. Y eso lo digo porque lo he comprobado a mí, ¿no? Y ha funcionado. Cuando era chavo yo hacía eso. Pero hacía eso por necesidad, no por intuición, porque me prestaban libros y yo tenía que copiarlo, hacía fuerza. Y al final me dio buenos frutos, pues, ¿no? Cuando llegué aquí a México me naquillé. Porque también me daban durísimo, entonces tenía que bajarle el nivel, digamos, a la lengua, porque me albureaban. Y los mexicanos son para alburear, no expertos. No hay quien los gane, ¿no? Es autodefensa. Pero háganlo, al final, en algunos momentos sale eso. Cuando me pongo a escribir cosas así de ontología, me sale eso. De metafísica, me sale de nuevo ese lenguaje. ¿Sí se entiende, compañeros? Hagan, esa es una forma material de producir un tipo de subjetividad, ¿no? Mientras que su padre durante un tiempo hizo negocios con obras de arte, él pasará su vida estudiándolas y coleccionándolas con amor. O sea, para su padre las obras de arte eran mercancía, negocio. No, para él no, porque él va a ver en las obras de arte lo que el capitalista no ve en la obra de arte, sino solo la ontificación de la obra de arte como ente, en este caso como mercancía. Y él va a ver el más allá contenido en la obra de arte. En este caso va a entrar en contacto con el momento áurico. No me definan ahorita la palabra. Poco a poco vamos a ir mostrando qué significa el contenido áurico de eso. ¿Está bien? Este brillante chavo, bueno, su papá tipo premio, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo, especialmente en Alemania,
había la cultura de viajar, eran viajes culturales a Italia, donde el Renacimiento, el Cinquecento, etcétera, entonces tenían así como cultura ir a viajes de paseo por toda Italia cuando tenían dinero o cierto tipo de lugares. Entonces él se va con varios cuates. No hay paseo que tener dinero, no es porque va a restaurantes, ¿no? Ahorita si ustedes van a Roma y quieren comer pizza o pasta en un restaurante, mínimo entren con 100 euros, porque si no, no, así es carísimo. En ese entonces ya lo era, ¿no? O sea, ustedes solos, y si entran con una amiga o un cuate, o sea, mínimo 200 euros o 250, así es de carísimo. Entonces su papá me dije, aquí usted puede. Y él pues gastaba y consumía, invitaba, y Scholem dice, muchas exquisiteces yo las probé gracias a Benjamin. Porque él me llevaba, digamos, al Cardenal, por decirlo, me llevaba a estos restaurantes, y yo apenas tacos de la esquina. Entonces, en esos transcursos, porque van en tren normalmente, ¿no? Pero van de lugar en lugar, de parada en parada, y también se contacta con mucha gente. Entonces, y ahí es donde va conociendo poco a poco en todos esos viajes gente como Hugo von Hofmannsthal, Bertolt Brecht, Ernst Bloch, Theodor Wiesengrund, Adorno, Gershon Scholem y otros más, etcétera, ¿no? Porque hay de qué platicar, ¿no? Estuviste en Padua, sí, estuve en Padua, claro, entonces tienen de qué platicar, ¿no? Estuviste en Florencia, no estuve, entonces no hay de qué platicar, y así sucesivamente, ¿no? Son motivos por los cuales. Y bueno, la forma que tienen ellos de aprender algo es por decir. Vamos a suponer que Samuel ha leído el manifiesto del Partido Comunista y yo el 18 Brumario de Luis Bonaparte. Cuando nos reunimos, él me platica el libro y yo le platico el libro. Y así aprendemos, digamos, de mejor modo. Tenían esa cultura, esa costumbre. Que voy a leer después el tipo de digestión que hacen de la obra de Hegel, por ejemplo, ¿no? ¿Qué leen? ¿Qué no leen? ¿Cómo discuten? ¿Qué tipo de ideas? ¿No? ¿Qué tipo de temas? Y entonces va desarrollando un tipo de pensamiento y que lo entabla a cada momento. Lo entabla a cada momento, quiere decir, a ver, tengo esta idea, tengo esta hipótesis. ¡Pum! Lo entabla. Y en el diálogo, discusión, él se puede dar cuenta en qué medida funciona eso o no. ¿Sí se entiende? No, en ese sentido. Es decir, entabla las ideas, pero con una pasión, ¿no? He dicho ya anteriormente de que físicamente él era muy débil. Pero cuando hablaba, desaparecía esa su debilidad. ¿Sí se entiende? Hablaba con mucha pasión, de modo muy enfático. Entonces, en ese entonces, a ello hay que añadir que fuera de los círculos universitarios, bueno, ya ha ido de su viajecito, ha vuelto, ingresó a la universidad y está en distintos lugares, ¿no? No solamente en un lugar. Y al lugar que llega, él siempre trata de entablar su pensamiento. La agudeza de su pensamiento no es bien comprendida por los lectores de su tiempo, porque escribe y también publica, además tiene dinero para ello. Y además, bueno, había una cultura en ese entonces, ¿no? Que es, en mi opinión, es una cultura que procede de los grandes talmudistas o los grandes místicos, ¿no? Cuando escribían un libro, a veces, ¿no? Sin exagerar, un gran maestro tenía 10 alumnos. Se escribía un libro, por decir, en 10 años, ¿no? Entonces ya, a ustedes, por haber sido mis alumnos, les voy a compartir este conocimiento, pero no lo va a decir a nadie. Entonces lo he escrito. Como son 10 alumnos, publican 10 ejemplares de su libro.
¿Qué tal? Entonces, y con nombre y apellido, y hasta con numeración a cada quien. O sea, su librito a Samuel, su librito al compañero, a la compañera, y así sucesivamente, ¿no? Ya. Pues así les hacen prometer de que no van a... Entonces, hay esa cultura. Entonces, van con los siempre enteros, así tipo el papá de Scholem, y le dice, de este manuscrito, imprímamelo 20 ejemplares. Entonces parten sus cuates, ¿no? Y discuten. Y si no, a mano, ¿no? Entonces, digamos, de un ensayo de 10 páginas mío sobre Benjamín, quiero que 4 cuates me comenten. Entonces escribo, copia, ¿no? O si no, hagan de cuenta que un compañero de ustedes es estudiante, no tiene dinero, entonces se gana la vida copiando, ¿no? Había mucho de eso. Entonces había esa cultura, esa costumbre, ¿no? Dice, mientras que este pensamiento a menudo le permite ver la realidad con una anticipación de 100 años, con frecuencia es juzgado con severidad. ¿Por qué? Porque tiene un pensamiento en parte oscuro, fuera del lugar, anticuado. Se le acusa de llevar 50 años de retraso. Y cuando así se lo despachan fácilmente, dice, y con ello se evita afrontar su potencia intempestiva. Entonces, una forma de no discutir lo que no se entiende no es ningunear el pensamiento nuevo. Nada, eso no sirve, ¿no? Y en medio de eso conoce a Gershom Scholem, dice aquí el biógrafo, su mejor amigo, fiel hasta las últimas consecuencias. Y en parte ha sido así. Y en esta está entre los 20 y los 30 años, lo describe. Dice, Benjamín es un hombre profundamente solo y melancólico, ¿no? Este servidor no sostiene eso, ¿no? El tipo de su forma de ser y especialmente su tipo de pensamiento hace que devenga solo, ¿no? Pero no es melancólico en el sentido en el cual él dice. Vamos a ir caracterizando lo que significa eso, ¿no? A ver, en la situación de alguien que ve, háganme cuenta, nos enteramos de que los gringos no solamente van a invadir México, sino que lo van a arrasar, lo van a destruir y lo van a volver en mínimo 5 países, pero van a arrasar todo eso, ¿no? Y entonces salimos a la calle y decimos, compañeros, va a pasar, y nadie nos cree. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, Benjamín está presintiendo algo similar, ¿no? Y trata de anunciar eso. Y nadie le dice, este tipo está loco, este tipo es anti-yankee, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, producto de ese drama, tiene, situacionalmente hablando, actitudes, digamos, de profunda preocupación, pero respecto de las cuales él sigue luchando para salir adelante, ¿no? O sea, en ese sentido no es un mero melancólico, por decir. ¿Sí se entiende esto que quiero decir, no? Es un esperanzado, pero a su vez sabe que la gente es ingenua, inconsciente, irresponsable, ¿no? Y frente a eso hay que seguir, hay que continuar. Compañeros, se nos está acabando el tiempo. Porque otra vez lo dejamos para la siguiente, la pregunta. Y bueno, aquí me voy a detener, pero voy a citar esto que él dice, que se deduce de la obra de Benjamín. Dice, una palabra viva solo encuentra su verdad mucho después de la muerte. O sea, hay tiempos que no están preparados para un tipo de conocimiento. Hay épocas, hay coyunturas, hay generaciones. Es el caso de Marx, por ejemplo. No están preparados para eso, ¿no?
Entonces tienen que pasar varias generaciones para que recién eso se revele. Ahora, ¿por qué sucede eso? ¿Cómo sucede eso? Espero intentar aclarar algo de eso en este curso. ¿Está bien? Es un poco lo que le ha pasado a Marx, un poco lo que le pasó a Bloch y ahora a Benjamin. Y en parte es posible que nos pase a nosotros. ¿Está bien, compañeros? Ya estoy resignado a eso.